somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazo para hacernos una foto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega desde España, Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. Buenas tardes a nuestra audiencia. Tú sabes, como siempre, tranquilo. Bueno, el tema de hoy ha sacado mucha polémica. En Cuba, todo tema que tenga que ver un pedacito, aunque sea con el sector LGTBI, a mí no me gusta decirle comunidad, porque realmente no lo son para mí, crea sus debates, sus dilemas, e incluso se centra muchas cosas en este tema. Y en este caso estamos hablando vamos a hablar del Código de la Familia, que debe ser sometido a referéndum el 25 de este mes. Hay que aclarar antes de empezar a hablar del tema, que en Cuba los gays fueron reprimidos desde siempre. No podemos olvidar las unidades de apoyo a la producción, las unidades militares de apoyo a la producción, las UMAC, donde el 90% de los que fueron a parar ahí fueron homosexuales. Tampoco el proceso de profundización de la universidad, donde mayoritariamente fueron víctimas de expulsión de la universidad por su oposición sexual a los gays, los homosexuales. Y bueno, ahora surge un código de la familia que conlleva un grupo de beneficios a este sector de la población, pero un poco se han olvidado del vínculo que tiene el Código de la Familia con el Código Penal, que no se llevó a votación, o sea, no se llevó a referéndum. Se aprobó a nivel de Asamblea Nacional y hay un vínculo muy estrecho con esto. Para hablar de ello en el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Manuel Morúa, historiador y político. ¿Qué tal, Morúa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Morúa. ¿Qué tal, Hernán, Misael? Gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña Misael Valdés García. Y vamos antes de entrar en la pregunta que vamos a hacer, entrar en el tema en directo, voy a presentar a Misael. Misael es un cubano americano gay que tiene una relación muy feliz en los Estados Unidos. Además, es una persona muy valiente. Y haré una pequeña anécdota. La amistad que me une con Misael es a través de las redes. Por desgracia no lo conozco personalmente, espero conocerlo en un futuro. Y una vez le pregunté a Misael, ven acá, Misael, ¿y a ti nunca te dieron en Cuba un meeting de repudio? Y él me dijo, Pedro, lo intentaron una vez y mi hermana y yo salimos con un machete para la calle y se acabaron los mítines de repudio. ¿Por qué les hablo esto? Para que tengan en cuenta la personalidad de este amigo que va a compartir el día de hoy con nosotros el programa. Misael, se ha centrado un poco la discusión en la parte que beneficia a la comunidad, bueno, LGTBI, porque le da determinados beneficios, un poco desconociendo lo que conlleva y el vínculo tan estrecho que existe entre el Código de la Familia y el Código Penal aprobado. Desde tu posición, ¿qué opinión te merece este Código de la Familia? ¿Crees que vale la pena sacrificar a un sector amplio de la población por los beneficios que le dan a los homosexuales?
Buenas tardes, Pedro, Manuel y el otro colega, no me acuerdo el nombre. Hernán, no te preocupes. Saludos. Hernán. Hernán. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Con relación al nuevo código de la familia que el gobierno cubano, el régimen cubano quiere someter a plebiscito en este mes, es un ejercicio de democracia que quiere el régimen aparentar su verdadero propósito con este código de la familia es querer aparentar al mundo que en Cuba hay un ejercicio pleno de la democracia y de la opinión pública y que la familia, según ellos, es lo más importante que hay en la sociedad y en el Estado. Pero en realidad lo que sucede en Cuba desde que triunfó esa mal llamada revolución es completamente diferente a lo que realmente ellos quieren aparentar, y eso lo sabemos todos. Querer poner el matrimonio igualitario, el matrimonio gay, como un paraván, una antesala de lo que podría ser el código de la familia, es como querer aprobar la eutanasia, como ellos quisieron hacer cuando propusieron, cuando aprobaron o se discutió aprobar la constitución, la nueva constitución del 2019. Y debido a todo lo que ha pasado en la historia y continúa pasando en estos momentos, yo no estoy de acuerdo con el nuevo código de la familia. Si el régimen adoptara posturas diferentes, quizás se le podría creer, pero el régimen, desde su esencia, ha sido un régimen que ha dividido a la familia, ha dividido la familia, ha maltratado a la familia, tanto así que el régimen no garantiza nada material ni nada espiritual a la familia. En la familia es muy importante que los niños tengan su espacio, tengan su valor dentro de la familia, y los niños no tienen espacio dentro de la familia. Yo, como gay, y no solamente yo, mi única hermana también es gay, y mi hermana ha sido muy marginada. Mi hermana ha sido agredida, atacada durante toda su vida. Salir a la calle constantemente y que le griten lesbiana, tortillera, la agredan en todos los sentidos, la marginen. Lo último que le sucedió fue que aplicó para un trabajo de chofer de taxi en Placeta, y cuando mandó el expediente para la aplicación del puesto de trabajo como chofer, mi hermana fue rechazada simplemente por ser lesbiana. Otras veces mi hermana se ha tenido que mudar del lugar donde vive porque a los privilegiados del PSC no les incomoda que mi hermana lesbiana viva en la misma cuadra donde
vive un militante del partido y por las noches le apedrean la casa. Llueven las piedras sobre los techos de zinc o sobre los techos de fibrocemento, que todos saben que no le puede caer ni un alfiler porque se parte. El gobierno cubano quiere engañar al mundo con un ejercicio de la democracia que en realidad no existe en Cuba. Si ellos quisieran tanto, si quisieran tanto a la familia, no trancaran a los padres, por meses o por semanas dentro de sus propias casas, sin poder salir a buscar un plato de comida para sus hijos, o no meterían a los niños, a los adolescentes al servicio militar, donde los padres lloran porque sus hijos están mal cuidados, no tienen transporte, no tienen dinero, son abusados. A muchos opositores reconocidos homosexuales los encierran en calabozos donde todos sabemos que los ponen junto con bugarrones, como le dicen en Cuba, para que los abusen, y miles de cosas más. Es terrorismo. El gobierno cubano practica terrorismo, un terrorismo de Estado en contra de la familia cubana, en contra de los hijos de las familias cubanas, y eso lo ha venido practicando desde que triunfó la revolución, y actualmente lo hace todavía constantemente, diariamente, y ellos nunca se arrepienten de nada, nunca se disculpan por nada, nunca piden perdón por nada. Yo tengo amigos que fueron cuidados en centros educativos en Cuba, en daycare, y hijos de los que son dueños de daycare los abusaban, y el gobierno no tiene ninguna institución pública o ningún amparo social donde los padres puedan ir a reclamar el derecho o justicia por el hijo que fue violado, o el hijo que fue ultrajado. Y eso se repite una y otra vez en Cuba. Entonces ahora quieren aprobar un código de la familia que está totalmente no sirve para nada. Es solamente enmascarar, tratar de tapar todo lo que sucede en Cuba. Eso es más o menos lo que yo quiero decir. Y también teniendo en cuenta parte de leí prácticamente casi todo lo que ellos están proponiendo en el nuevo código, si mal no recuerdo, en el artículo 144, inciso Misael, Misael. Sí. Sí, Pedro. Espera, quédate ahí. Deja eso para un poco más adelante, para entrar ya un poco en estos aspectos que tú quieres tocar. Hernán, algo que tengas en el gatillo, como yo te digo, siempre. No, primero darle la bienvenida a Camila, periodista independiente, Camila Costa, que se acaba de sumar. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, gracias. Hola Camila. Y no, a ver, creo que me parece que es interesante primero plantearle a nuestra audiencia, hemos hablado del Código de Familia en uno de nuestros programas, y como tú decías, ahora les toca a la ciudadanía cubana decir sí o no. No hay otra alternativa a esta propuesta de código de familia, que tiene, por supuesto, un montón de artículos que, bueno, pueden ser mejores o peores, que han, como tú decías, Pedro, avivado la discusión, y han avivado la discusión muy en torno a muchos de los puntos, ¿no? Hay gente que está a favor
de buena parte de los artículos, gente que está en contra de una parte de los artículos, y también gente que dice, bueno, la verdad, un poco como decía Misael, ¿no? O sea, la verdad sabemos que esto es un puro acto de hipocresía por parte del gobierno, que aún se aprobara este código de ética, código de familia, precisamente ética es lo que le falta, código de familia no lo aplicarían de manera arbitraria, lo aplicarían de manera injusta, lo aplicarían de manera selectiva, como hacen con todo el resto de las leyes, incluida la Constitución. Y además están también quienes dicen, bueno, pero es que incluso votar por no es legitimar el sistema, ¿no? Entonces, parecía que es una discusión interesante y por eso hablábamos, Pedro, de tener este programa. Y ya que se nos acaba de sumar Camila, me gustaría preguntarle, bueno, Misael está claro, una aclaración, siempre es bueno hacerlo en el caso de nuestros oyentes de América Latina, que quizás no lo sepan. Este es un referéndum en el cual solo pueden votar los cubanos que están en Cuba y los que son funcionarios cubanos que están en el exterior en algún tipo de asignación oficial. Pero no los cubanos que se encuentran en el exterior viviendo, como es el caso de, por ejemplo, Misael. Camila, ¿tú cómo ves el referéndum? ¿Cuál es tu opinión respecto del Código de Familia? ¿Cuál va a ser tu postura, si quieres decirla? Hola Hernán, gracias por la invitación. Entré un poco tarde por problemas técnicos y no pude escuchar la intervención de Misael desde el principio, pero parte de lo que escuché es él estaba hablando específicamente de lo referido al matrimonio igualitario, que es uno de los aspectos que más polémica ha generado de este código de familia, este código que se va a llevar al referéndum el próximo 25 de septiembre acá en Cuba, algo que yo creo que es único, a no ser el referendo anterior que se hizo en 2018 para la aprobación de la nueva constitución, que ya sabemos que son procesos fraudulentos. Por eso mi postura en este tipo de votaciones es ni siquiera ir a votar, porque estaríamos legitimando un proceso que no es genuino y legitimando a un sistema como es el sistema cubano dictatorial. Por ejemplo, según el artículo 1 de este nuevo Código de Familia, dice que las normas contenidas en ese código se rigen por los principios, valores y reglas contenidos en la Constitución de la República de Cuba. O sea, que si usted apoya ese documento, estaría apoyando una constitución que a su vez sostiene el sistema socialista y el partido único. Además de que, por supuesto, ya hay denuncias de que el sistema electoral cubano no es confiable, que las cifras son manipuladas por el régimen cubano y, por supuesto, este referendo, estamos hablando de un teatro, pues ya difícilmente que si en las votaciones el resultado sea negativo, difícilmente ellos lo reconozcan, pues ya ha sido un documento que ha sido aprobado incluso por el Parlamento cubano. Además de que considero yo votar o celebrar este código es de alguna manera aceptar la instrumentalización de las demandas que ha hecho Mariela Castro, de las demandas de la comunidad LGBTIQ+, que ha hecho Mariela Castro a través del CNSEX, que ya se han hecho denuncias. Yo misma he hecho varios trabajos sobre cómo Mariela Castro ha convertido el CNSEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual, un centro que pertenece, por supuesto, al gobierno cubano. El de Mariela Castro es la hija de Raúl Castro, y cómo Mariela Castro ha monopolizado estas demandas de la comunidad LGTBI y lo ha convertido en un negocio. Por ejemplo, en el año 2010 solamente se supo, aunque hay poca transparencia en estas cifras, lo que se ha sabido es a través de otras organizaciones que han donado, por ejemplo. Se supo que en el año 2010 CNC recibió $89,000 por parte de una organización norteamericana que se llama Atlantic Philanthropies. 4 años más tarde, un reporte de New York Times reveló que el embajador noruego en La Habana declaró haber aportado más de $230,000 a la organización que dirige Mariela Castro. Y en el 2019, por ejemplo, una exfuncionaria de este CNC reveló que anualmente la entidad recibió unos $2 millones del programa de Naciones Unidas
para el desarrollo, los cuales en su mayoría se embolsilla Mariela Castro y su séquito. De igual manera, GAESA, que es el grupo de la Administración Empresarial del Estado, que es la entidad que dirigió hasta el 1 de julio, que falleció el excuñado de Mariela Castro, que se llamaba Luis Alberto Rodríguez López Calleja. GAESA, que es el emporio de esta familia Castro, ha inaugurado al menos 2 hoteles en Cuba destinados a esta comunidad LGBTIQ+, uno en Cayo Guillermo, en Ciego de Ávila, y el otro en La Habana. Hoteles que, por supuesto, ya sabemos, no tiene acceso la mayoría de los cubanos, son destinados mayormente al turismo internacional. Y se sabe además, aunque en este tema hay mucha más nebulosa, es que desde hace más de una década en Cuba se realizan operaciones de cambio de sexo. Así que no es de extrañar que también estén tratando de acaparar los recursos del financiamiento internacional para estas cuestiones. Además, a muchas personas, ya hablando del tema del mal llamado matrimonio igualitario, muchas personas nos dicen homofóbicos simplemente por desaprobar el Código de Familia, pero nosotros no nos centramos, por ejemplo, ha sido mi caso, que he publicado sobre esto, he sostenido varios debates en redes sociales, no nos centramos en el tema del llamado matrimonio igualitario, sino en cuestiones que, por ejemplo, está la sustitución del término patria potestad por el de responsabilidad parental, algo que ya varios abogados han alertado que se trata de una mayor intromisión del Estado en cuestiones familiares. Por ejemplo, también está en esta cuestión la creación de una institución que se llama Defensoría Familiar. Es decir, el Estado va a crear una institución llamada Defensoría Familiar que va a ser la encargada de proteger, garantizar y establecer que se cumpla ese código de familia. Y por supuesto va a ser esa defensoría la que responde al gobierno, la encargada de determinar, por ejemplo, un término que se introduce nuevo en este código y es el de discriminación. Esa misma defensoría que responde al gobierno, esas mismas personas que, por ejemplo, han condenado a cubanos simplemente por salir pacíficamente en las calles, van a determinar si hay discriminación o no, algo que a veces está sujeto a consideraciones personales. Aquí no está establecido específicamente, queda muy ambiguo lo que se considera discriminación. Y por supuesto, está la cuestión de cuando los padres pueden ser privados de la responsabilidad parental. Por ejemplo, está el caso de los opositores políticos, que se refuerza en este código, que pueden ser privados de la responsabilidad parental en caso, por ejemplo, de que cometan hechos delictivos. Ya sabemos que en Cuba los opositores políticos somos acusados constantemente de delitos comunes, pues podemos ser privados de la responsabilidad parental, es decir, de la patria potestad de nuestros hijos, si observan las autoridades una conducta delictiva. Acá estoy revisando, hay una cuestión que ha generado muchísima polémica, por ejemplo, que los padres pueden ser privados también de la responsabilidad parental si violan los deberes establecidos en el código. Y cuando nos remitimos a esos deberes, está el deber de propiciar en los hijos una educación inclusiva. Y este tipo de educación inclusiva ha sido rechazada, es algo que ha sido casi que opacado por los medios de prensa, no solo los oficiales, sino independientes también, lo cual es bastante penoso. Por ejemplo, que el año pasado salió una resolución, la número 16 del Ministerio de Educación, hablando de educación con enfoque de género en las escuelas, y alrededor de 140.000 padres firmaron rechazando esta resolución. El resultado fue que aplazaron la aplicación de esa resolución, pero ahora se va a imponer en caso de aprobarse el nuevo Código de Familia. Y además de imponerse, pese a que los padres, miles de padres están rechazando, algo que nunca había sucedido en Cuba, debo decirlo además, que personas en un proyecto de oposición reúna 140.000 firmas, eso nunca había sucedido. El proyecto Varela, por ejemplo, hace unos años reunió unas 11.200 firmas y estos padres reunieron 140.000 firmas sin siquiera tener acceso a los medios de comunicación. Y por supuesto, estos padres, en caso de rechazar aún más esta educación inclusiva con enfoque de género en los niños en las escuelas,
pues pueden ser privados de responsabilidad parental. Pero esto es algo que no está sucediendo desde ahora. Yo tengo una experiencia personal que recordé ahora con este debate que se está generando. Por ejemplo, cuando yo tenía 12 años, estaba en la secundaria, era el boom del CNSEX en ese momento, cuando Mariela Castro estaba fomentando esta educación sexual, y recuerdo que fue un grupo del CNSEX a mi escuela, la secundaria básica, a darnos unas especies de talleres sobre enfermedades de transmisión sexual y esas cosas. Hasta ahí estaba todo muy bien, hasta que hubo una clase en la que nos enseñaban a las niñas, porque éramos niñas todavía, a poner el preservativo con la boca. De esto estamos hablando, y sin el consentimiento de los padres. Entonces, esto es de lo que se trata acá, es decir, padres defendiendo el derecho a decidir la educación sobre sus hijos, que se está violando una vez más con de aprobarse este código de familia. Además, por supuesto, se refuerza la autoridad del Estado en la familia. Y bueno, por supuesto, yo sostengo que nada de esto tiene que ver con ser homofóbico, sino se trata de defender la libertad individual y un derecho humano que está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos. Yo los invito a todos a revisar pausadamente este nuevo código de familia y bueno, a generar el debate, independientemente de que yo considero que ya está aprobado con antelación. Sí. Este debate constituye un ejercicio de democracia también. Bien, gracias. Tocaste unos cuantos puntos importantes ahí, Camila. Óyeme, Morúa, Camila puso en el tapete número 1. Y yo quiero que tú, un poco, este artículo determina que el niño debe ser educado bajo las condiciones, bajo los conceptos socialistas. Y el Código Penal conlleva a que los padres pueden perder a sus hijos si no colaboran a que los hijos se formen dentro de lo que está establecido en el sistema. O sea, que si tú no estás de acuerdo en que tu hijo sea pionero, pueden quitártelo. O sea, no estamos hablando ya incluso de problemas de sexo, estamos hablando de problemas políticos. Quisiera oír tu visión, tu criterio al respecto de este código y un poco si lo puedes vincular con el Código Penal, que es una cosa que muy poca gente está teniendo en cuenta. Se están yendo, como lo decimos en cubano, con la de trapo, con el Código Penal, con el Código de Familia, y olvidan el vínculo tan estrecho que existe con este Código Penal, que le va a quitar los hijos a muchos padres por la posición política o la posición social que tengan. ¿Qué tú crees al respecto, Morúa? ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué nos tienes que decir? Aprovecho para saludar a Camila Acosta, a quien no había saludado anteriormente. Ciertamente creo que la pregunta de Pedro es muy pertinente. Curiosamente, ambos códigos salen más o menos al mismo tiempo, pero con una diferencia muy importante, ¿no? La pregunta que se hacía mucha gente era ¿por qué, si el gobierno había anunciado una conversación, una discusión, entre comillas siempre, en torno al Código de Familia, no había hecho exactamente lo mismo en relación con el Código Penal? Básicamente porque tienen una relación muy importante. Uno va a definir la estructura de la familia cubana a partir del momento en que fuera aprobado, y el otro va a definir cómo el Estado cubano se va a integrante de esa nueva familia definida y va a juzgar o ventilar la relación social a partir de este nuevo Código Penal y este nuevo Código de Familia. De modo que había una relación estrecha, casi orgánica, que suponía que también el régimen pusiera el Código Penal en... Algunos abogados defendían el asunto diciendo que en ningún lugar del mundo se ponía un código penal a referéndum o plebiscito, lo cual puede ser cierto, no discuto eso, excepto, y esto es una diferencia, en que este es un régimen cuya retórica
siempre señala que todo se origina en el pueblo. De modo que había que marcar también esa diferencia en relación con el Código Penal. Pero dicho esto, creo que es importante la pregunta específica en relación con la familia, porque en esto coincido un poco con lo que estaba planteando Camila. Mi resistencia a este código de familia es que por primera vez se da por pronto en el hemisferio occidental, no sé si en el mundo, por primera vez un Estado ideológico trata de definir una nueva relación de familia hacia el futuro. Y esto no había sucedido, porque en los lugares donde se han ampliado los derechos a la comunidad LGBTI, que se reconoce el matrimonio igualitario, que se reconoce al mismo tiempo la capacidad, por ejemplo, que tienen las parejas gay de adoptar hijos, por poner 3 elementos fundamentales, en ninguno de esos lugares se da a partir de una redefinición completa de la familia. Se da a partir de un incremento, de una ampliación de convivencia entre distintos modelos de familia. Pero aquí el Estado cubano trata de definir un nuevo tipo de familia, haciéndolo desde una visión ideológica. Y ese peligro es para mí el elemento fundamental de lo que sería mi oposición al Código de Familia. Un Estado, en este caso comunista, no tiene ninguna legitimidad para definir el tipo de relación de familia en una sociedad, para cambiarla, vaciarla del modo en que la está vaciando. Y abre demasiado, por ejemplo, la cantidad de padres que pueden tener un solo hijo. Si uno siguiera el código de familia, este proyecto que va a ser puesto a referendo, se da cuenta de que un hijo puede tener una cantidad de padres incrementales en el proceso de divorcio, matrimonio de una familia que diluye la relación padre-hijo y prácticamente la hace irreconocible, debilitando, y eso tiene un impacto psicológico fundamental, sobre todo en niños, en adolescentes que están en formación. Por lo tanto, creo que aquí hay una cosa fundamental que a tener en cuenta, que tiene que ver con esta redefinición nueva de la familia que hace un Estado casi confesional, porque un Estado ideológico es un Estado también que se comporta confesionalmente respecto al resto de los miembros de una sociedad. Por otro lado, está el problema de que un Estado que no reconoce o no respeta, más bien lo reconoce, pero no respeta los derechos humanos, no va a respetar los derechos humanos parciales de una comunidad. Eso es totalmente contradictorio. De hecho, hay una transexual que está ahora en prisión. No la han llevado a una prisión diferenciada justamente porque se opone políticamente al régimen. Y aquí hay un ejemplo de cómo un Estado que no respeta los derechos humanos no puede respetar los derechos identitarios. No lo va a hacer. Y eso va a tener incluso un impacto a la hora de constituir o de intentar constituir familias, incluso para los miembros de la comunidad LGBTI. Por lo tanto, creo que hay una relación importante entre el Código Penal y el Código de Familia que culmina en este derecho que se abroga el Estado de definir la formación que deben recibir los niños y los adolescentes. Aquella familia que quieran de alguna manera pues, educar a sus hijos en la fe musulmana o en la fe católica o en la fe cristiana, que va a tener también un impacto a la hora de mirar al mundo cívico y al mundo político, pues podría, con el Código Penal, perder desde el Código Familia su responsabilidad parental, que ya es una debilidad de la patria potestad reconocida en incluso los códigos de familia más avanzados que hay en el mundo, si uno quiere contrastar con los de los países nórdicos y otros países de la región donde hay una legislación avanzada para la comunidad LGBTI. Por último, me gustaría agregar y coincidir en esto con algo que decía Misael,
que de alguna manera también tocó Camila, y es el hecho de que no hay confianza en un Estado que no pide perdón. Lo primero que tenía que haber hecho el Estado cubano era sentar a algunos de sus funcionarios frente a las cámaras de televisión y reconocer su propio pasado, pidiéndole disculpas a la comunidad LGBTI en el presente, o al sector, por decirlo en los términos de que lo expresó Pedro Acosta. Esto no sucedió, y eso pone muchas dudas sobre la autenticidad y lo genuino de este paso aparente de reconocer igualdad entre sexo, o la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y al mismo tiempo adoptar hijos y disfrutar de otros derechos más o menos sectoriales. La duda está ahí, básicamente, en que un Estado nos pide perdón o nos pide disculpas por su comportamiento pasado hacia la propia comunidad que, de alguna manera, ahora pretende reconocerle derechos parcialmente, ni siquiera derechos humanos, sino derechos instrumentalizados, como muy bien decía Camila. Y en ese sentido, pues el Código de Familia es muy criticable. Mi posición personal es que es lo que yo llamo una abstención reflexiva, tomando como nombre un concepto que me dio una amiga. Una abstención reflexiva, ¿por qué? Porque en lo personal soy un hombre, soy una persona abierta a los derechos de identidad. Tengo muchos amigos en la comunidad LGBTI, provengo de estudios universitarios, de imaginarán en la universidad la cantidad de personas que se identifican y se asumen dentro de la comunidad LGBTI. Por lo tanto, no se trata de no reconocerle su derecho. En ese sentido, Camila, claro, esto ha sido un debate muy polarizado y muy tóxico también en las redes sociales. Y si uno se opone al Código Penal, lo acusan de homofóbico. No creo que sea el caso de Camila, que es muy joven, es muy abierta y liberal, a pesar de sus puntos de rechazo y de su visión específica en torno a la concepción de la familia. Pero en este caso creo que fundamentalmente de lo que se trata es de generar una conversación mucho más amplia y mucho más prolongada en el tiempo entre comunidad religiosa y comunidad LGBTI y comunidad heterosexual. Eso faltó. Una conversación horizontal de la sociedad civil entre estas comunidades. Porque lo que va a resultar es que al final va a haber un conflicto. Primero, Estado-sociedad. Porque el gobierno cubano, obviamente no todo el mundo va a votar a favor de este código de familia. Segundo, un conflicto sociedad-sociedad. Porque los sectores religiosos que se oponen con mucha vehemencia a determinados reconocimientos y puntos dentro de este código de familia, pues se van a poner con toda su legitimidad y va a generar un conflicto sociedad-sociedad. Y tercero, un conflicto entre la sociedad y la ley, porque el gobierno cubano no va a tener capacidad de implementar todo lo que aparentemente reconoce como derecho dentro de este código de familia. Y eso por falta de una conversación nacional mucho más amplia, prolongada del tiempo y autónoma entre los distintos actores plurales de la sociedad civil. Por eso personalmente creo que lo que corresponde en mi caso es una abstención de este proceso, y no solo para no darle legitimidad democrática a un régimen que no lo tiene. No creo que las elecciones legitimen democráticamente o no, el sistema electoral legitime democráticamente no un Estado, pero por lo tanto y por lo pronto me mantengo un poco al margen de este proceso, justamente por estos elementos que estaba apuntando en la conversación. Mira, uno acá desde la oposición se va haciendo perspicaz con relación a lo que el gobierno cubano pretende hacer, y como nunca han hecho una propaganda para la aprobación de este código. Incluso se puede cuestionar hasta que hay propaganda subliminal. En todos los programas, en una esquina aparece número, código, sí, en todos los programas. Y cuando el Estado cubano le interesa tanto aprobar algo esconde alguna trampa hay detrás de ello.
Morú hablaba de lo que se iba, de la discrepancia y los problemas que iban a surgir entre una parte de la sociedad y otra, pero hay un problema un poco más profundo en eso. El Estado cubano está en condiciones de asimilar todo lo que va a surgir a partir de la violación de este código de la familia. ¿Está el Estado cubano en condiciones de asimilar este código y de ponerlo en plena capacidad? No. Y bueno, creo que Misael tenía algo que él quería hablar sobre algunos aspectos del código que él había leído. Misael, ¿está por ahí? Pedro, yo leí en el artículo, si mal no recuerdo, en el artículo 144, inciso I, que la familia tiene la responsabilidad de educar a los hijos de forma revolucionaria. Es decir, si la familia no educa a los hijos con la revolución, para la revolución y con el comunismo, pues los hijos van a ser separados de los padres. Entonces, el punto es, si el nuevo código se aplica, ¿cómo yo me imagino la familia cubana tratando de enseñándole a los niños los logros de la revolución, y el padre robando en la empresa estatal porque no pueden mantener el plato de comida en la mesa, o un pan en la mesa, un vaso de leche? Es la inmoralidad del sistema socialista que embarra todo lo que ellos tratan de hacer para el bien del ciudadano, pero en realidad no pueden. Es una sociedad que no puede hacer el bien porque es un sistema de maldad. El sistema socialista cubano es un sistema maldito de por sí, de maldad. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos tratan de hacer es un sistema de maldad, de odio, de división. El homosexual, yo no critico la posición de los homosexuales con respecto a que si están de acuerdo o no están de acuerdo con el nuevo código de la familia, porque para escoger los colores y las flores, cada quien está con el partido que quiere, cada quien está tiene la opinión que desea, y hay que respetarla. Ahora, el escoger el nuevo código de la familia simplemente por el hecho de que el homosexual va a tener el sueño de vestirse de blanco y casarse y tener una boda de bombos y platillos para solamente vivir de apariencia, porque desde antaños en Cuba los homosexuales viven en concubenios en la misma habitación, en la misma casa. Desde el homosexual que desee vivir en pareja con el nuevo código de la familia, si sabemos, como dice Camila, que ya eso va a ser aprobado. Si aceptar el matrimonio homosexual y exponer todo lo demás, eso sería un egoísmo para nosotros los homosexuales en Cuba. Un egoísmo total. Es lo que yo pienso. Me alegro mucho que hayas dicho esas palabras, pero un momento, esas palabras, porque incluso hay algunos homosexuales que han llegado a decir que tienen de aliado ahora, siendo opositores, que tienen de aliado al gobierno y de enemigo a la oposición. Y yo creo que tú has definido muy bien, disculpen, con estas palabras, pues pienso que es un poco egoísta irse sencillamente por la parte que a la comunidad LGTBI les conviene.
Pedro, el único beneficio que trae el matrimonio es el código de la familia al matrimonio igualitario, es que es el matrimonio y que en el concubenio cada quien puede decidir por el otro o heredar los bienes del otro. Sí, eso, simplemente eso, pero en Cuba todos sabemos que los bienes materiales, lo mismo te lo dan que te lo quitan, es como el dólar, te lo penalizan, te lo despenalizan, te lo quitan, te lo meten, te lo sacan, te lo aprueban y es como el dólar. Ellos hacen ellos hacen con las cosas materiales. Las cosas materiales en Cuba son un medio común. No importa que sean matrimonio o lo que sea. La gente, los mismos hijos tienen riesgo de perder hasta lo que heredan de los padres, porque en Cuba, si ellos no están de acuerdo con lo que tú dices, con lo que tú piensas o con tu forma de vivir, simplemente te retiran la propiedad de la casa o de la vivienda o lo que sea, y te la retienen y no te la dan hasta que ellos no quieran. Yo conozco gente que por ponerle un techo de placa a una propiedad en La Habana, le retiraron la propiedad y hasta que a ellos no les dio la gana no se la volvieron a dar, se pasaron años con el título de propiedad en las manos. Entonces, los homosexuales, ¿qué es lo que quieren? Casarse con bombos y platillos, vestirse de novio. Bueno, pues vístanse, pero no aprueben el nuevo código de la familia. Que no digan que la gente es homofóbica, que no está de acuerdo con que se apruebe el nuevo código de la familia simplemente porque no quieren ver a los homosexuales casados. Eso es ilógico. Pienso que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si quieren, van a aprobar el código de la familia, lo van a aprobar. La gente no va a ir a votar. La gente va a votar no. Y el gobierno, el régimen comunista les va a quitar a los hijos, les va a meter a los hijos presos, va a seguir dividiendo, las casas las va a seguir dividiendo y la gente se va a seguir muriendo de hambre, aparentando que en Cuba hay una democracia y que en Cuba hay un ejercicio pleno de libertades y de lo que no hay, realmente lo que no hay. Hernán, De hecho, a mí entre las cosas que leí al respecto, y por supuesto todo este debate que estamos teniendo es muy interesante e importante, como dice Camilo, hubo un punto que me llamó la atención que me parece, interesante, que es, a ver, los derechos no se llevan a referéndum. No. O sea, si lo que estamos discutiendo es la amplitud de derechos, bueno, para eso están los congresos, ¿no? Para eso están bueno, en el caso de Cuba, la Asamblea del Poder Popular. O sea, para decir, bueno, ok, vamos a modificar una ley y fuimos elegidos y tenemos... Entonces, es como dice Camila, es un acto de hipocresía presentar esto a un referéndum, es un acto de propaganda, como buena parte de las acciones del régimen cubano. Debo agregar que no me... Claro, hay un tema de fechas ahí que tendríamos que revisar y demás, pero no me resulta del todo casual que esta discusión se dé en un momento en el cual también se discute en Estados Unidos el tema de aborto y demás. Entonces, me parece que, me parece muy interesante el planteo y sí me gustaría, como les decía, estamos un poco llegando al cierre del programa, me gustaría que me digan dos cosas, cada uno de ustedes e incluso Pedro, ¿cómo actuar frente a este referéndum? Bueno, ya Camila lo ha dicho, creo que Manuel también, pero ¿y por qué? Puede empezar quien quiera.
Camila, adelante, vamos a dejar a las mujeres. No, ya yo lo decía, Bueno, lo he Camila. dicho varias veces y lo seguiré diciendo. Mi postura ante esto, independientemente de que respeto la libertad individual, que es fundamental, respeto la libertad individual de cada cual, mi postura ante este referendo, falso referendo, ya por lo que hemos dicho, es que no se vaya ni siquiera a votar. Uno, para no legitimar un proceso que no es genuino, para no formar parte de esa falsa. Misael. Bueno, yo creo que ellos ya lo aprobaron porque no tienen audiencia. En muchos lugares me dijeron que las reuniones de los CDR, la gente no fue, fueron suspendidas. Y nosotros yo no he visto en las redes sociales ningún tipo de transmisión de alguien que haya dicho de las reuniones o debates sobre esto, sobre el código de la familia en los CDRs. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesan, la gente no fue. Entonces, por eso es que ellos están apresurándose a aprobar una cosa que no ha tenido foro, no ha tenido debate. Y que saben muy bien que no va a tener la aceptación, la gente no va a dar la aceptación. Es decir, yo siempre he sido partidario de que hay que ir a votar porque ese es el ejercicio fundamental del ciudadano, ir a votar. No importa si es en democracia o si es en dictadura, hay que hacer el ejercicio el ejercicio. Hay que votar no. Yo he hablado con mis padres y le he dicho que vayan, que lleven un cartel y se paren en la puerta del lugar donde haya que ir a votar y con un cartel diciendo voten no, esto es una trampa, o no voy a votar por algo que me va a quitar a mis hijos, o por algo que es una falsa, porque mi mamá y mi papá saben muy bien cuánto hemos sido reprimidos y cuánto hemos sido perseguidos, mi hermana y yo. Una de las cosas que también quiere aprobar el Código de la Familia es la dignidad de cada ciudadano, es decir, el nuevo Código de la Familia. Dignidad. Cuando mi mamá necesita un trasplante de cadera y no puede, hace años que no puede caminar, y la citaron para que tuviera un examen médico, una comisión médica, y le denegaron el impedimento físico porque mi mamá pasa de los 55 años, tiene que tener menos de 60 para ser impedida física. Entonces, este Código de la Familia es un descaro más del gobierno, una falsa más. Sinceramente es lo único que tengo que decir. Gracias, Misael. Manuel. Sí, yo coincido con Camila. En este caso, creo que vale una abstención, no ir a votar en este caso, aunque siempre y en otros casos he coincidido con la opinión de Misael de utilizar todos los mecanismos para enviar un mensaje de rechazo al régimen. Pero en este caso específico, creo que nunca y la razón se combinan en estos dos casos a partir de lo que decía y preguntaba el mismo Hernán. ¿Por qué, si los derechos no se plebiscitan o se llevan a referendo, el gobierno hizo en esta ocasión un aparente ejercicio de democratización? Y ahí es por eso lo que creo que no se debe ir a votar. Porque la pretensión del régimen, de este gobierno, básicamente más allá del régimen, es la de buscar legitimidad a toda costa. La Constitución no le dio legitimidad, porque la Constitución fue paralela al proceso de asunción de este régimen. Pero lo que le daría legitimidad a este gobierno es justamente aparecer frente al mundo como, por un lado, un régimen liberalizador y por otro lado, un régimen democratizador. Esa doble
pretensión propagandística, yo creo que debe recibir un rotundo no para los que decidan ir a votar, o fundamentalmente una abstención, porque no se debe legitimar un gobierno que no tiene ninguna de las legitimidades posibles, y mucho menos el gobierno de Díaz-Canel, que combina incompetencia con la crueldad básica del régimen totalitario cubano. Y esa combinación entre incompetencia y crueldad, yo creo que no debe ser legitimada en el proceso del 25 de septiembre. A mí siempre me gusta, tú sabes, Manuel, y como estamos llegando al final, voy a hablar yo ahora y después ya le dejo la palabra a Pedro para que cierre y dé su voto. Pero a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Y marcaba en algunas de estas discusiones que es la comunidad democrática internacional, creo que aprendió, ojalá haya aprendido, a partir del referéndum constitucional y de otros procesos que se han dado últimamente en Cuba, que hay una sociedad importante, que hay una parte importante de la sociedad que está descontenta en Cuba, claramente, y que lo expresa de la manera que puede, que esas maneras son pocas, y que muchas veces son disímiles, y que muchas veces se confrontan, pero que no dejan de ser una manera de expresar su disconformidad. Entonces, más allá de la discusión de si votar no, o si no ir a votar, me parece que la comunidad, ojalá, me gusta pensar que la comunidad internacional, la comunidad democrática internacional, lo que va a hacer es sumar votos. Y lo que va a hacer es decir, bueno, en la medida en que podamos confiar, como advertía Camila, ¿no? En la medida en que podamos confiar en los resultados de esos números, va a decir, bueno, no importa si muchos no fueron a votar o si muchos pusieron el no. Podemos sumarlos y decir que hay muchos que no están conformes con este proceso, que hay muchos que no están conformes con las medidas que está haciendo este gobierno. Y que hay muchos que en un punto se dan cuenta que, como planteaba Misael, me parece muy interesante, esta discusión no es el momento para tenerla, no es una preocupación seria de la sociedad cubana, que tiene problemas mucho más básicos, que como decía Misael, ponerse un vestido blanco, ¿no? Vestirse, poder casarse con pompas y platillos, que no creo que sea el caso, porque claro, en la situación real actual de Cuba no parece ser el camino. Pedro, todo tuyo. Vestido blanco. Bien, voy a hacer, en este caso, lo que he hecho hace más de 10 años. Yo no participo en nada que tenga que ver con la dictadura, porque además no quiero traumatizarlos, porque fui a votar no cuando la Constitución, y aquello fue una algarabía porque Pedro Acosta iba a hacer acto de presencia. O sea, yo no voy a participar, no voy a ir a votar. Y bueno, solo nos queda darle las gracias a Camila, a Misael y a Manuel por brindarnos una parte de su tiempo y poner en conocimiento de esta América, que es el nivel al que llega el programa, la realidad cubana. Un saludo a todos, hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.